Good morning. Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de segundo año de bachillerato. Bienvenidos a la clase de este día. Sé que estaban en una evaluación en la hora anterior y que por eso algunos no lograron llegar justo a tiempo, pero igual, mientras estábamos con los videos iniciales, la mayoría ya se está incorporando, así que poco a poco ya van a venir llegando todos. De seguro se van a seguir incorporando en lo que nos queda, bueno, de la parte inicial de la clase. Voy a procurar estar pendiente de la sala de espera también para poder admitirlos a todos. Ya, bueno, comenzamos prácticamente como con 15 personas, ahora ya vemos 73 y se siguen incorporando, así que esperaría yo que poco a poco pues ya vayamos llegando todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Yo les decía a los compañeros que estaban desde el principio que tengo que ir un poquito, bueno, un poquitín más rápido porque tienen una hora clase después de esta. Entonces estoy obligada a finalizar 2 o 3 minutos antes para que ustedes se puedan movilizar o irse a la otra clase que corresponde después. Así que vamos a avanzar en la presentación de la agenda. Bueno, tenemos la fecha, hoy tenemos 2 de marzo del 2021. Vamos a hacer la presentación del contenido, el indicador de logro, la reflexión. Vamos a escuchar la lectura mecánica. La lectura mecánica hoy es un poquito más corta, por lo mismo que yo les menciono, por el cuestión o por la cuestión del tiempo. Luego vamos a hacer una detección de saberes previos chiquitita también. Vamos a ver qué tanto conocen o saben ustedes del tema que vamos a ver hoy. Es un tema relacionado al área de lengua. Luego vamos a desarrollar el contenido y al final habrá un espacio para preguntas y respuestas, como siempre lo tenemos. Así que, en honor al tiempo, el contenido de hoy o el tema que nos corresponde ver hoy es un tema bastante sencillo, bastante fácil, pero que en algunas veces nos confunde o nos enchivolamos en cuanto a algunos términos porque no sabemos discernir o no sabemos diferenciar cuáles los rasgos o cuáles son los elementos destacados de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver el lenguaje, la lengua y el habla. Ese es el tema del día de hoy. Muy buenos días a todos los que saludaron en el chat. Algunos les respondí mientras estábamos viendo
el video, les coloqué ahí buenos días a todos, bienvenidos, y les agradezco siempre por sus saludos. Eso es bueno poderles leer, si bien es cierto, no los veo, ¿verdad? No puedo observarlos directamente, pero sí los puedo leer en sus mensajes y eso pues me da la pauta de saber que no estoy solita, ¿verdad? Así que gracias a todos y a todas por sus saludos. Entonces, si el tema de hoy es el lenguaje, la lengua y el habla, ¿cuál es el indicador de logro? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Cuál va a ser nuestra finalidad en cuanto a este contenido? Elaborar con esmero variados cuadros o diagramas para diferenciar lenguaje, lengua y habla. De hecho, en su guía de la semana, que creo que hoy sí ya todo el mundo sabe dónde está, si todavía no saben, les voy a dar la indicación. En la plataforma del colegio, usted tiene los cursos, las asignaturas que usted está recibiendo. Entonces, en el área de cada asignatura hay un espacio que dice lecciones. En esa parte de lecciones, usted entra. En el caso de nosotros está periodo 1, usted entra ahí y ahí aparece por semana las guías de la semana, los temas que hemos visto y los enlaces para las clases que están en YouTube. Entonces, si usted no quiere estar yendo directamente al canal de YouTube a buscar, que también es una manera muy fácil de hacerlo, lo puede hacer desde el plano, desde la parte de lecciones. Así que ahí está las guías, usted las puede descargar de ahí para que de una manera más centralizada usted sepa dónde está todo y no andemos perdidos, mire dónde está, no tengo el enlace, no sé dónde está. Incluso los enlaces de las clases para las semanas también, a partir de la siguiente semana ya no se les va a estar mandando el cuadrito que estamos trabajando y que los tutores les mandamos todas las noches o en la mañana del día justo tempranito antes de las clases o en la tarde del día anterior. Hay diversas horas en las que se los enviamos. Ese cuadro ya va a desaparecer porque usted va a estar entrando a las lecciones, al apartado lecciones y el apartado enlaces, que ahí están o ahí van a estar los enlaces de las clases semanales. En el caso de nosotros, las clases son recurrentes, o sea que el enlace, si ya se dieron cuenta, los enlaces del martes, los del miércoles, los del jueves, van a estarse repitiendo en las semanas, o sea que el enlace de hoy va a ser el mismo del otro martes y del otro martes y del otro martes y así cada uno de los días. De igual manera nos vamos a acostumbrar, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, en la guía, lo que les mencionaba es que hay un cuadro resumen donde podemos observar o diferenciar cuáles son los rasgos distintivos del lenguaje, lengua y habla. Así que ese es el objetivo, ¿verdad? Que usted pueda elaborarlos, que usted sepa cómo se hacen o que usted sepa qué rasgos o qué elementos va a llevar cada uno. Y la reflexión para el día de hoy dice, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Vamos a escuchar si alguien tiene alguna opinión, alguna reflexión sobre esta frase. ¿Será cierto que la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas? Quiero escuchar la opinión de alguien. Veamos si alguien se anima o si hoy han amanecido con feeling y están después del laboratorio con ganas de opinar de la frase. Y si no, me va a tocar irme con la lista y hoy le tocaría a estudiantes del segundo F. Vamos a ver. ¿Hay alguien que quiera opinar de la frase? ¿Será cierto que si nos comunicamos o de la manera en la que nos comunicamos con otros, reflejamos nuestras calidades o nuestra calidad de vida? Vaya, si no hay, entonces vamos a hacerlo así de manera selectiva. Vamos a ver, como la lectura mecánica hoy le corresponde a un estudiante de segundo F y hoy es 2, entonces le va a tocar la reflexión al número 2 de segundo F, que es Mónica. Mónica, ¿ya estás por aquí, hija? Para que nos ayudes con la frase. Sí, hola, Vale. señor. Hola, hija, adelante. ¿Qué opinas de la frase? Bueno, la voy a leer nuevamente. Dice, Está bien. la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Pues yo, por lo poco que sé, creo que la comunicación es más importante de lo que nosotros pensamos. Y yo, digamos, lo voy a dirigir sobre todo a la comunicación con nuestros padres. En mi caso, yo considero que gracias a tratar de tener una buena comunicación con mi mamá y hablar con ella de varias cosas, eso me ayuda porque a veces nosotros nos quedamos como con cosas guardadas y quizás ni siquiera podemos verlas como realmente son y nosotros mismos nos dañamos. Entonces a veces
yo siento que la mejor persona con la que uno se puede comunicar y en la que uno puede confiar es tu mamá o tu papá. Y al hablar con ella siento que me quito muchos problemas, digamos, porque veo el ejemplo de amigos que quizás no tienen esa misma confianza y por eso pasan muchas cosas solos. Entonces siento que sí, la comunicación es bien importante y otra que es muy importante es la que tenemos con nosotros mismos, que a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos y por eso no, nos frustramos por varias cosas por no tomarnos ese tiempo para reflexionar y ver, hablar con nosotros mismos y saber qué es lo que queremos, qué pensamos realmente. Eso. Gracias. Perfecto. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por tu opinión. La verdad es que es muy cierto y creo que no voy a profundizar yo más, aparte de lo que tú dijiste, y pues quedémonos todos con esa invitación, ¿verdad? Busquemos o utilicemos la comunicación y la comunicación asertiva en el mejor de los ámbitos para con los demás. Comuniquémonos, expresemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, las dudas que tengamos porque eso nos ayuda a mejorar también nuestra calidad de vida. Si bien es cierto, podemos expresar a nosotros, o podemos dar a conocer lo que sentimos, pero también podemos ir mejorándonos como personas, como individuos, y eso obviamente pues compete en nuestra comunicación con los demás y con nosotros mismos también. Como decía Mónica, tenemos que conocernos y de esa manera pues vamos a ser mejores personas día con día. Así que ojo con la comunicación, no seamos como islitas y no pretendamos resolver todo solo nosotros cuando podemos auxiliarnos de este proceso tan importante que es la comunicación. Así que muchísimas gracias, Mónica. Ahora vamos a escuchar entonces la lectura mecánica. La lectura mecánica hoy está a cargo de Camilo de segundo F. Vamos con el número 1, ya cerrando nuestra primera ronda de lecturas mecánicas. Así que, Camilo, ¿ya estás listo? Sí, señor. Va, perfecto, hijo. Adelante entonces. La doble contabilidad de Colón. El almirante llevaba una doble contabilidad del millaje realizado, para engañar a la tripulación acerca de la verdadera distancia recorrida. En palabras de Bartolomé de las Casas, siempre fingía a la gente que hacía poco camino, porque no les pareciese largo, por manera que escribió por 2 caminos aquel viaje. El menor fue fingido y el mayor el verdadero. Por ejemplo, el miércoles 26 de septiembre recorrieron en un día y una noche 31 leguas, pero contó a la gente 23. Así día a día, descontaba entre un 10 y un 30% a la distancia real, para contener la ansiedad de sus subordinados. Pese a todo, en los primeros días de octubre, tras 2 meses de viaje, no pudo evitar un principio de amotinamiento. Una tripulación que, cansada de ver solo mar y posiblemente asustada, deseaba dar media vuelta. A su regreso, nuevamente Colón miente sobre la distancia recorrida, pero esta vez con otra intención, y dice que fingió haber andado más caminos, por desatinar a los pilotos y marineros que carteaban, por quedar el señor de aquella derrota ruta, las Indias, explica Las Casas. Creyó que había pasado cerca de Japón. El miércoles 3 de octubre, a días de avistar tierra, Colón anota en su diario que veía hierba flotando en el agua, en el agua que traía como frutas y pardelas, un tipo de aves marinas, por lo que creyó que estaba pasando al costado del legendario Zipango, es decir, del Japón, pero no quiso desviarse de su ruta ni de su objetivo, que era llegar a las Indias. El 23 de octubre anota en su diario: quisiera hoy partir, quisiera hoy partir para la isla de Cuba, que creo que debe ser Zipango. Más tarde, en el interior de la Española, nombre que había dado Haití, un sitio que los indios llamaban Cibao, de nuevo le hace pensar que se trataba de Japón. Muy bien, Camilo, muchísimas gracias por colaborarnos con la lectura de este día. Yo creo que ya todos los que estamos aquí, pues leímos esa primera parte de la compilación que nosotros les enviamos, lo que yo les envié de la compilación de relatos de la conquista de la colonia. Este es el primero, así que creo yo que ya todo el mundo está más o menos en sintonía de qué se trató o de qué se está hablando. Pues Néstor, te agradezco mucho, Camilo, por la lectura, bastante bien realizada, y ahora empezamos entonces con la detección de conocimientos previos. Esta parte, como yo les digo, siempre es para dar una idea general o un panorama general
de qué saben ustedes o cómo estamos respecto al tema. Las dos preguntas para hoy son, ¿han escuchado hablar ustedes de lenguaje, lengua y habla? ¿Y qué definición manejan para cada término? ¿Alguno de ustedes tiene la noción o tiene el conocimiento o ha escuchado o sabe algo respecto a alguna de estas tres palabras? ¿Alguien o alguno de ustedes sabe qué es lenguaje, qué es lengua, qué es habla? Ya sea que me lo digan en su micrófono o que lo escriban en el chat. Si hay alguna idea, algo que crean que es el lenguaje o que crean que es la lengua o consideramos que son sinónimos y creemos que lenguaje, lengua y habla son la misma cosa. Yo creo que habla se refiere más como al verbo hablar pero de comunicación, no tanto con el idioma. Ajá, muy bien, Daniel. Daniel, ¿verdad? Sí. Creo que sí te ubiqué Sí. la voz. Vale, perfecto, Daniel. Daniel relaciona o tiene una noción acerca del habla. El habla viene relacionada con la acción, con el verbo hablar y que obviamente es un acto ya más concreto. Muy bien, Daniel, muchas gracias. De hecho, sí, eso es el habla. Ahora, lenguaje y lengua, ¿alguien tiene alguna idea? Yo creo que lenguaje y lengua son las dos como que a veces nos pueden generar confusión, ¿verdad? Así como, pues, es que no sé cuál es cuál, no sé a qué hago referencia con lenguaje o con lengua. Y de hecho, con el nombre de nuestra asignatura, si ustedes ya se dieron cuenta, hemos tenido también algunos conflictos existenciales porque en términos ministeriales o en términos generales lo manejamos como lenguajes, ¿verdad? Nuestro libro dice lenguaje y literatura, el ministerio lo maneja como lenguaje y literatura, sin embargo nosotros lo manejamos como lengua. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces? Pero como veo que no hay muchas ideas o no tenemos quizás un conocimiento muy claro, pues le vamos a dar paso ya, entre más rápido avancemos, mucho mejor. Vamos a comenzar entonces, o voy a partir con la definición del lenguaje. Vamos a ir viendo o vamos a observar las definiciones y las características por separado, ¿sí? Vamos a ver primero el lenguaje, luego lengua y luego habla. Así que el lenguaje, para comenzar, decimos que es el potencial que tenemos todos los seres humanos para usar signos orales y escritos de la lengua para expresar nuestros pensamientos. Quiere decir que, según esta definición, cuando nosotros hablamos del lenguaje, la clave y lo que no se nos tiene que ir a nosotros de la mente nunca es que es la facultad humana que nos permite comunicarnos. Esto es lenguaje. El lenguaje es esta capacidad, esta habilidad, esta facultad que los seres humanos tenemos para comunicarnos. Ahora bien, esta capacidad de comunicación o esta capacidad de expresar o de dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, es una capacidad innata y abstracta. ¿Por qué? Porque esto ocurre en el plano mental. ¿Sí? O sea que el lenguaje es el nivel macro, si lo vemos así, el lenguaje es la parte más grande o la parte más extendida en cuanto a que si es una facultad humana que nos permite comunicarnos, ya nacemos con esa capacidad. Un ejemplo bien claro, y lo voy a ejemplificar así para que lo vayamos entendiendo. Cuando nosotros o tenemos en la casita o en alguien, a un familiar recién nacido, vaya, póngale que tiene un hermanito usted o un sobrinito, o que usted ha visto un bebé, independientemente de dónde o quién sea. Los bebés, cuando están pues recién nacidos en sus primeros meses, no pueden hablar, no tienen ese conocimiento que nosotros tenemos para, por ejemplo, decir tengo hambre o quiero leche o quiero hacer pipí o estoy sucio, necesito que me cambien el pañal. Entonces, cuando el bebé tiene alguna necesidad o alguna molestia o algo que le inquieta, ¿cuál es la manera de comunicarse? ¿Qué hace un bebé? Porque los bebés se pueden comunicar. Que no hablan es una cosa, pero ¿cómo hacen entonces los bebitos para expresar lo que sienten o lo que quieren? Llorar, ahí lo escribió Lourdes, muy bien Lourdes. La manifestación más clara de un bebé cuando algo malo le está pasando o cuando quiere algo es llorar. Entonces, cuando alguien o la mamá o el papá o alguien ve que el bebé está llore y llore y llore,
no va a decir, pues no, si no tiene nada, vos ahí déjalo. Claro que tiene algo. Entonces, ¿qué está pasando? Que el bebé se está comunicando, está haciendo uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque es la facultad humana que tiene para comunicarse y se desarrolla o se da en el plano mental. ¿Qué quiere decir? Que sin el lenguaje no puede haber lengua ni habla. O sea que es una cadena. El lenguaje es la parte más amplia. Ahora tiene características. ¿Cuáles son esas características? La primera de ellas es que se materializa en la lengua y el habla oral o escrita. Ya vamos a ver más adelante qué es lengua, qué es habla, y ahí vamos a ir estableciendo la relación. El lenguaje puede ser, o sea, la comunicación o la manera, porque esta es una habilidad puramente humana. Los animales, ¿será que se comunican? Sí se comunican entre ellos, pero no podríamos nosotros establecer o saber qué está pasando. Lo hacemos quizás por convención, ¿verdad? Que yo veo a un perrito que me está moviendo la colita y yo digo, le caigo bien, me quiere, no me va a morder, no me va a atacar, pero en este caso se tiene o se conoce que esta habilidad es humana porque nosotros tenemos raciocinio. En el plano mental yo sé que si digo algo, muestro un gesto o muestro una mirada o hago una señal, el otro me va a entender. Entonces, esa capacidad para comunicarnos de distintas y de diversas maneras, eso es el lenguaje. Puede ser verbal, ya lo decía, puede ser escrito o puede ser de alguna otra manera como por medio de símbolos, imágenes, gestos, porque nosotros no nos comunicamos solo hablando, al contrario, a veces con ignorar a la persona, con un silencio, nosotros podemos comunicar y eso es lenguaje. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy pasando y va alguien cerca de mí que no es de mi agrado, y yo vuelvo a ver a mi mejor amigo que va conmigo y le hago los ojos así como de, ¡ay, mira este! Pero yo no se lo dije, solo lo vi y le hice los ojos de que me cae mal y el otro ya sabe qué es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, esa comunicación o esa manera de dar a conocer a través de distintas maneras, eso es el lenguaje. ¿Es racional? Sí es racional. ¿Por qué? Porque requiere el uso de nuestra razón para asociar los signos. Los bebés, tomando el ejemplo que ya les dije, cuando el bebé llora y llega la mamá, ¿qué le pasa a mi bebé? ¿Qué tiene mi niño? Y le lleva la pacha o le lleva el agua o lo chinea o lo anda cargando o lo cambia. El niño sabe, va, aquí está. Cuando yo necesite algo, voy a llorar. Cuando el niño vuelve a necesitar algo, ¿qué hace? Vuelve a llorar y llega la mamá o el papá otra vez. ¿Qué le pasa a mi niño? Y ahí llegan. Entonces, esa asociación de signos o esa relación que nosotros tenemos para poder establecer una acción, un gesto, una palabra con la reacción que voy a generar en los demás es parte del uso de la razón. Porque a pesar de que es un bebito que no puede hablar, sí se está comunicando. Otra cosa, es arbitrario. ¿Qué quiere decir que sea arbitrario el lenguaje? Porque hay una asociación de símbolos o ideas que tiene que ver con convenciones sociales y que eso puede variar según el grupo. Vaya, por ejemplo, vamos a irnos al plano de los gestos. Hay gestos con las manos o con los pies o con el cuerpo que para nosotros pueden significar algo, pero que si yo voy a otro país y hago ese gesto, probablemente ahí no sea del todo agradable o desagradable, dependiendo de la connotación que le demos, y me puedo meter en problemas. Así como eso puede pasar con palabras, puede pasar con gestos. En nuestro país, decir X palabra o hacer X gesto es, uy, Dios mío, esto es malísimo aquí. No hay que hacerlo porque entonces sí corremos peligro. Probablemente usted va a otro lugar y en otro lugar lo hacen sin ningún problema porque la convención social de allá es distinta. Entonces, eso obviamente depende de donde uno esté, de donde uno vive. Incluso dentro de nuestro mismo país hay convenciones diferentes en cuanto a comportamientos, ¿verdad? O por ejemplo, cuando alguien termina de comer, cómo deja los cubiertos en el plato, si lo deja cruzado, si los deja atravesados, si los deja de una manera o de otra. Para algunas personas eso significa algo, para otros, no, ya solo así lo voy a dejar, no significa nada. Entonces eso depende también de las convenciones sociales que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Es universal, ¿por qué? Porque es una capacidad inherente a todos los seres humanos. O sea que toditos los humanos nos podemos comunicar independientemente de tener alguna discapacidad. Vaya, si nos vamos al plano de alguien que no pueda hablar, por ejemplo, o que no escuche, o que no tenga su sentido de la vista, qué sé yo, o que tenga alguna discapacidad física con sus manos, con sus extremidades, eso no es problema. ¿Por qué? Porque se puede comunicar.
de diversas maneras, de otra forma, pero de que hay comunicación y que la puede establecer, sí la puede establecer, independientemente de estas capacidades especiales que se puedan tener. Y la última característica del lenguaje es que posee una doble articulación. Esto está más explicado en su guía, en la guía de esta semana, porque se divide en unidades menores de análisis. ¿Cuáles son esas dos unidades? La primera articulación es la que corresponde a la articulación de las palabras. Por ejemplo, si yo digo la oración, mi mamá me quiere, dije 4 palabras. Entonces, la primera articulación del lenguaje me indica que esa oración que yo dije está formada por 4 palabras. Esta es la primera articulación, palabras. Y la segunda articulación es la que está relacionada con sonidos, que en términos ya más formales se conocen como fonemas. Los fonemas son aquellas estructuras chiquititas que generan el sonido. Por ejemplo, al decir mi, yo tengo la M y la I, son letras, pero el sonido de la M es y luego I. Entonces, al ir uniendo mi, luego tengo otra vez el fonema mamá. Entonces, esa es la segunda articulación del lenguaje. En la guía está más explicado, incluso está la división, he colocado la división en fonemas y en palabras para que usted vea la diferencia. Pero básicamente entonces el lenguaje es aquella capacidad, aquella habilidad innata que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos de cualquier manera, a través de la oralidad, a través de la escritura, a través del braille, a través del código Morse, a través de gestos, a través de símbolos, a través de miradas, a través de imágenes, a través del llanto como los bebés, pero que hay comunicación, sí hay comunicación, porque los seres humanos tenemos esa capacidad. Ahora bien, vamos a la segunda definición, la lengua. Y aquí es donde a veces se arma el problema o la confusión, que uno dice, pero es que no sé cuál es la diferencia, pero en realidad es bien sencillo. La lengua es el sistema de comunicación utilizado por un grupo humano, sistema de comunicación, o sea que si es un sistema, ¿qué quiere decir? Que ya hay un poco más de organización. ¿Por qué? Porque en este caso, si es un sistema, ya está conformado, la lengua está conformada por un conjunto de signos lingüísticos que una comunidad utiliza para comunicarse y que se pueden manifestar de forma oral o de forma escrita. Es sinónimo de lo que conocemos como idioma, o sea que la clave está aquí. La lengua es el idioma, ¿sí? La lengua. ¿Qué lenguas o qué idiomas existen? Hay un montón. Aquí les he colocado español, inglés, francés, italiano, mandarín. Esas son lenguas, ¿sí? Son lenguas. ¿Por qué? Porque cada una de estas lenguas tiene un sistema con sus normas, con su gramática, y esta gramática pues la aprende ¿quién? Los hablantes de ese idioma. Nosotros, por ejemplo, ¿cuál es nuestra lengua? El castellano, el español. ¿Qué hablamos nosotros? Nosotros hablamos español. ¿Quién nos rige a nosotros? La RAE. ¿Dónde voy a ver yo las reglas ortográficas? ¿Dónde voy a ver yo las reglas gramaticales? ¿Dónde voy a ver las reglas sintácticas? ¿Quién me lo va a decir? Me lo va a decir las normas, las reglas, la ortografía, la gramática, la sintaxis de mi lengua, de mi idioma. Algo que es bastante importante en este caso es que si la lengua en este caso se podría establecer como el sistema de signos, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a comunicar con los demás, si no comparte mi lengua, o sea, si no maneja mi sistema de comunicación, la otra persona no me va a comprender, o viceversa. Si viene alguien a hablarme en mandarín y yo no sé nada de mandarín y no puedo hablar mandarín, ni he escuchado, ni he visto anime, ni nada por el estilo, o lo que sea donde pueda aprenderlo, yo voy a quedar en la luna. ¿Por qué? Porque la lengua o el sistema que compartimos, la persona que me está hablando en mandarín y yo, es totalmente distinto, entonces no le puedo comprender. Y por eso les coloco esta imagen que me pareció bonita. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, quizás, estamos expresando la misma frase, pero no estamos diciéndolo igual. Entonces, esa es la lengua, esa es la diferencia. ¿Cuáles son las características? La característica, quizás la principal, es que es social. ¿Qué quiere decir? O sea, que esta ya no es universal. Si se fijaron la primera, o sea, el lenguaje era universal o es universal. La lengua es social. ¿Por qué? Porque se crea, se verifica y se transmite en una comunidad específica, una comunidad de hablantes. Está organizada a través de reglas que regulan el uso de los signos que la conforman. Ya sabemos que tenemos normas
¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué se le da tanto énfasis a la ortografía? ¿Por qué no voy a decir, espero que hayan dormido, niños? ¿Por qué? Porque yo tengo una normativa, porque yo tengo un sistema de normas y de reglas que rigen la comunicación de mi lengua. Ahora bien, la lengua puede experimentar cambios, no es permanente. Y esas variaciones o esos cambios obviamente la dan los entes reguladores de la lengua y solo se perciben con el paso del tiempo. El término imprimido, ¿se acuerdan hace muchos años atrás cuando decíamos, ay, es que fíjate que no he imprimido la tarea? Bullying seguro, burla completa, pero por la cantidad de hablantes que lo decían, hoy la RAE ya lo acepta. ¿Qué pasa? Que hay una variación, que hay cambios. ¿Qué pasa con la tildación de la palabra solo? ¿Qué pasa con la tildación de la palabra guión? ¿Qué pasa con la incorporación de nuevas preposiciones? ¿Quién hizo eso? Lo hizo la RAE. Entonces, esos cambios que se van experimentando, nosotros como hablantes debemos irlos también adaptando a su utilización diaria. Y la otra es que es intangible. Ah, ¿cómo es eso que la lengua es intangible? Es intangible porque se puede manifestar, pero para manifestarlo necesito de otra cosa, y que es el tercer término que vamos a ver, y que es el habla. ¿Por qué? Porque en el caso de la lengua es abstracto, está en nuestra mente. ¿Sí? Yo tengo el conocimiento, yo tengo el bagaje de situaciones morfológicas, sintácticas, ortográficas, gramaticales, pero en sí la lengua no existe de forma física. ¿Y cómo voy a hacer yo tangible? ¿Y cómo voy a hacer yo que se evidencie o que se conozca lo que pertenece a mi lengua? A través del habla. El habla es la tercera. ¿Por qué? Porque es la manifestación individual de la lengua. Ah, es individual. O sea que aquí vamos viendo la diferencia: universal, social, individual. Hemos empezado en lo más grande y vamos descendiendo. Ahora, para que el habla se pueda producir, se requieren de algunos elementos. Estos elementos quizás no vamos a centrarnos demasiado porque tampoco es una clase relacionada puramente a la fonología, pero se necesita articulación, voz y ritmo. En el caso de la articulación es la materialización de los fonemas que componen una lengua. Ya les dije, los fonemas son los sonidos, ¿sí? Que vamos aumentando para poderlo decir. Cuando no articulamos bien, en ocasiones cuesta que se nos entienda. A veces hablamos un poco atropellado, ¿verdad? Así como que muy rápido, o no hacemos la acentuación de algunos fonemas. Por ejemplo, a algunas personas les cuesta pronunciar la R, ramo, rosa, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir? Que en el caso de la articulación es individual. La voz resulta de la vibración de las cuerdas vocales, y el ritmo es la cadencia o velocidad de cada sujeto hablante. No todos hablamos igual. Por ejemplo, ahorita ustedes, quizás si yo no, si estuviéramos todos sus profesores juntos en alguna reunión sin cámara, sin identificación de nombres ni nada, y nosotros les habláramos, probablemente usted automáticamente, solo con escuchar, supiera, ah, va, esta es señor Alicia, este es señor Ángel, es señor Rosalina. ¿Cómo podría establecer usted la diferencia? ¿Por qué? Porque la voz, porque el habla, porque el ritmo, porque la articulación es distinto para todos. Ahora, ¿qué pasa cuando falta alguno de estos tres elementos? Ahí es donde existen problemas o se impide un ejercicio correcto del habla, y por lo tanto habría una dificultad para comunicarse en este plano, ¿verdad? En el plano de hablar puramente. Si faltara o si tuviéramos algún problema con nuestras cuerdas vocales, y ahí es donde entra sí la parte de las capacidades especiales. Si un niño o una persona tiene dificultades con esto, el habla sí se puede ver impedida, porque es un ejercicio, porque es una manifestación individual. Y para terminar, ¿cuáles son las características? Permite que el individuo comunique un mensaje de acuerdo a sus propias habilidades, conocimientos y experiencias. O sea que al ser individual, cada quien va a expresar lo que siente. O sería lo ideal, ¿verdad? No dejarme ir por lo que otro me diga y yo repetirlo como una grabadora o como un periquito, ¿sí? Sino que lo ideal es que cada individuo, a través del acto del habla, y que obviamente tiene tras la lengua y tiene tras el lenguaje, ya es la forma tangible o la forma concreta de expresión. Al ser un acto individual y voluntario es heterogéneo. ¿Por qué? Porque aunque responda a las generalidades de la lengua, o sea, el idioma, se recreará en función de cada hablante. En esto es bien claro y lo podemos ver en nuestras clases. Cuando yo digo, vaya, alguien opina sobre la reflexión, alguien que active su micrófono y hable y me diga algo,
cuando nadie activa el micrófono, que quiere decir que nadie tiene voluntad de hablar, ¿sí? Que nadie tiene voluntad de activar el micrófono y decir algo. Entonces es voluntario. No se le puede obligar, incluso estando en la casa, si por ejemplo su hermano, usted se está peleando con su hermano y le dice, habla pues, decime, habla. Si usted no quiere hablar, no va a hablar. Así de fácil, aunque lo torturen con la Santa Inquisición y todo lo demás, no va a hablar. ¿Por qué? Porque es voluntario. Ahora, que responde que todos hablamos el mismo idioma, en el caso de nosotros, ¿verdad? Como hablantes del español, se recrea en función de cada uno. Y a veces hay acentos diferentes, hay situaciones que nos hacen hablar distintos unos de otros, aunque sea la misma lengua. ¿Requiere las normas de la lengua para ser comprensible? Sí, porque el acto de habla en sí mismo no está normado. El habla en sí misma no está normada. O sea que si yo digo, mira, fíjate que la mosca se me paró, la mosca, mosca. Pues sí, pero ahí eso es individual. O sea, alguien me puede decir, pero así no se dice. Mira, fíjate que la paré y la D que la hice al final. Entonces, estos ya son rasgos que pueden ser quizás sociales, ¿verdad? Así como a veces decimos los de San Miguel, los de no sé dónde, los de no sé dónde, pero esa, porque el habla está determinada por factores, quieras o no, factores cronológicos, o sea, la edad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la cronología o de la forma de expresión, no todos nos expresamos igual. Incluso hay situaciones o formas de hablar, hay algunos que hablan, vaya, si hablamos de acentos, si nos ponemos a hablar de acentos, los argentinos, con los chilenos, con los españoles, con nosotros, hablamos diferente, aunque sea el mismo idioma, está relacionado en este caso a aspectos geográficos. ¿Por qué? Porque el habla es diferente, pero porque así lo hemos aprendido. Algunos dicen que los guatemaltecos hablan cantadito. No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez a los guatemaltecos que tienen un acento un poco como que llevaran ritmo cuando hablan, pero a veces ellos dicen que somos nosotros y que somos los salvadoreños los que hablamos cantadito y que hacemos una cadencia un poco rara para hablar. El punto es que el habla está relacionado o se ve influenciada por aspectos cronológicos, geográficos, socioculturales y funcionales. Socioculturales también, sí, porque el nivel social, quieras o no, como que nos influye, ¿verdad? Si alguien, yo les digo ahorita, piensen cómo se tiene el estereotipo que habla una fresa, que hablan las fresas. Yo estoy segura que ahorita la mayoría se le viene a la mente el pensar, ay, o sea, es que no, de verdad que eso no es así, güey, de verdad, por favor. ¿Por qué lo imitan así? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué nosotros relacionamos la forma? Y está hablando diferente. No es lo mismo decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues la forma de hablar es distinta por varios factores, pero eso es individual y usted lo aprende casi siempre por el contexto en el que se desenvuelve, ¿verdad? Si usted escucha a sus papás hablando de X o de Y manera, pues así lo vamos a hacer también nosotros. ¿Por qué? Porque vamos relacionando y porque al final unificamos los términos, unificamos los tres. Y ya para terminar, tenemos aquí esta especie de esquema o de diagrama en el que se puede ver claramente la diferencia. Creo yo que después de esto ya nadie va a tener alguna confusión, porque en realidad es algo bien sencillo, pero que si no se tiene una explicación un poco más ya certera o específica de las cosas, nos puede confundir. Lenguaje, facultad del ser humano para comunicarse, es universal, universal. Vale. Lengua, sistema de signos, idioma, patrón mental abstracto, que es social. Habla, realización física de la lengua. Y Daniel lo decía al inicio, viene dado con el acto, con la acción de hablar y es concreto. Por eso es concreto, porque ahorita estoy hablando y me estoy dando a conocer o estoy dando a conocer el tema y las 100 personas que están conectadas están escuchando, ¿sí? No es concreto porque lo pueda tocar, ¿sí? Pero no es igual porque no es que lo tenga en la mente y que telepáticamente voy a estar callada toda la clase y vaya niños, ¿entendieron? Vaya, nos vamos, ¿sí? Tiene que ser un acto, es un acto concreto y este caso es individual. Entonces, prácticamente aquí hemos finalizado con el tema de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Las páginas del libro de texto que nos hablan sobre este tema o que vamos a utilizarlo como apoyo son la página 24 y la página 25. Así que les remito para que sepan dónde está y que prácticamente la explicación que está ahí pues es para complementar lo que yo les he explicado aquí pues de manera un poco más interactiva. ¿Hay alguna pregunta? Ahora sí,
me puse el récord de dejarlo ir porque tienen otra clase, pero si no hay otra pregunta, entonces nos podemos retirar. ¿No hay alguna consulta, alguna duda, algo que quisieran saber o alguna idea que ya tenían ustedes y que ahora solo dicen, no, ya aún me quedó más claro, todo bien? Vamos a ver, voy a ver en el chat, tal vez alguien me escribe aquí, o todo está claro, porque si es así. Peñito, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a la tarea. Ah, dale, no hay problema, hija, dime. Mire, en la portada es la portada institucional, la de departamento, lenguaje, todo eso. Esa es la Ajá. portada. Sí, tienen que Y- poner esa portada, hija, para que yo sepa quiénes van en el trabajo. Pero No, luego sí. tienen que hacer una portada y específica del álbum, digamos. Ah, eso le quería Ajá. preguntar. Ujú. Entonces va a ser la portada y después va a ser otra portada, pero con el nombre de nuestro Ajá, álbum. correcto, correcto, hija. Sí, porque en el caso de la institucional es obligatoria porque yo tengo que saber quiénes van, ¿verdad? Solo por formalidad. Pero ya la del álbum en sí va a ser la segunda, digamos, la que va a ir ya Ah, oficial. vaya, Ajá. vaya, gracias. Y en Vaya, el hija. tema hay que poner, o sea, el tema que dice ahí en el ordenador de las Sí, crónicas y todo eso. sí, sí. Ah, vaya, Ajá. eso le quería preguntar. Gracias, Vaya, señor. hija. Por nada, hija, ya sabes. Señor, Ajá, dime, hija. mire, ¿verdad que las crónicas no tienen que ser, o sea, como seguidas, pues, digamos que como que la uno es la parte uno, la 2 es la parte 2 y la 3 es la parte 3? No, que lleven, que una dependa de la otra, no, Guille. Lo que sí tienen que hacer es respetar la cronología, vaya, primero las de la cultura precolombina y después las de la conquista y colonia, pero que una dependa de la otra como continuación, no, no. Bien, entonces, si no hay más preguntas, chicos, nos vamos a la otra clase. Les agradezco mucho por haberse conectado, que tengan un bonito día. Nos reunimos, primero Dios, el día de mañana. Pórtense bien, que tengan un buen día. Adiós a todos, los que saludan en el chat, los que se Gracias, despiden señor. también. Adiós. Por nada, hija, hasta luego. Gracias, señor. Adiós. Por Adiós, nada, señor. hijos, hasta luego. Feliz día, adiós. Gracias, señor. Cuídese. Gracias, hija, igualmente.